El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. ¿Ustedes creen que hay personas que se deleitan en la maldad? ¿En serio pueden creer eso? ¿Puede alguien ser tan malo que puede deleitarse en el daño del otro o en el mal ajeno? Los hay. Hay muchos, usted y yo los conocemos. Por estos días están un poco alborotados, para citar solo un ejemplo. Personas que abiertamente toman decisiones sabiendo que van en contra de los beneficios y los derechos de otra persona. Las tenemos, el mundo está inundado de esas personas. De hecho, muchas veces, y quizá en el transcurso de la charla, vamos a darnos cuenta que nosotros, de una u otra forma, en algún momento nos hemos gozado en el mal ajeno, en el mal que le acontece a otro. Gente que deliberadamente comete actos de injusticia en cuyas prácticas encuentran placer. Si nosotros no encontramos placer en algo, no lo hacemos, ¿cierto? Las cosas que hacemos, las hacemos porque nos encantan. Y como hemos mencionado muchas veces, nosotros practicamos el pecado porque el pecado nos gusta. A nuestra carne le gusta el pecado, ¿cierto? Si eso no fuera tan chévere, pues simplemente no pecaríamos, pero hay una tentación latente que apela a esto, que apela a nuestros deseos pecaminosos, todo el tiempo. Entonces vamos a mirar qué implica gozar o qué implica que el apóstol diga que el amor no se deleita en la maldad, ¿sí? Y vamos a analizar en primer lugar de una forma directa. ¿Qué es esto de una manera directa? Y es el primer punto en sus boletines. Básicamente es causar afrenta deliberadamente. Es decir, yo sé que esto es malo, pero igual lo quiero hacer. Yo sé que eso atenta contra mi cuerpo, sé que eso atenta contra el bienestar de la iglesia, sé que eso atenta contra mi vecino, sé que eso atenta contra mis padres, pero igual quiero hacerlo. Eso es encontrar deleite en la maldad, ¿sí? Y esa es la primera forma que vamos a tratar de desarrollar. Y aunque parezca mentira, muchos creyentes se estaban deleitando de manera directa en la maldad. Y hablo de creyentes, gente de la iglesia. O sea, nosotros no tenemos que salir por ese portón para encontrarnos con gente que se deleita en la maldad. Desafortunadamente, existe en la iglesia personas que aún se deleitan en la maldad. Y noten lo que estaba ocurriendo en la iglesia en Corinto. Vamos a ir un poco atrás, al capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 1, 1 Corintios capítulo 13, 1 Corintios capítulo 5, y miremos el versículo 1 en adelante. El versículo 1 dice, escuchen las palabras de Pablo, dice, me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. O sea, ¿de qué calibre eran las cosas que estaban ocurriendo en la iglesia? Y Pablo dice, mira, me resulta imposible creer, pensar en esto. Cosas que los paganos, los no creyentes condenan porque entienden abiertamente que están mal. Sin embargo, la iglesia los abraza y los contempla. Dice, me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Vamos a entender un poquitico más adelante. O sea, la verdad, lo que Pablo está señalando es muy, muy fuerte. Y esta semana, mientras volví a leer esos textos, yo decía, esto no es apto para menores de edad, pero es bíblico. Y si sus hijos están leyendo la Biblia, que ojalá que sí, traten esas cosas con ellos. Perfecto. Ustedes son los más indicados para hablar de esas cosas con sus hijos. Me dicen que hay un hombre de su iglesia que vive en pecado con su madrastra. Ustedes están, ¿qué? Muy orgullosos de sí mismos. ¿Recuerdan una palabra que hemos hablado y que hemos hecho énfasis durante toda la serie? Jactancia. ¿Qué es jactancia? Es sinónimo de envanecer. Es sinónimo de orgullo.
Un orgullo que no lleva a nada bueno. ¿Recuerdan que hablamos que es como una bolsa que se llena de aire? ¿Y qué contiene esa bolsa llena con aire? Es grandota. Y cada vez estas personas que practicaban esas cosas decían, mira, lo hacemos. No necesitamos de la autoridad del apóstol Pablo incluso. Nadie nos pide cuentas por eso. Y esa bolsa estaba tan inflada que Pablo dice, ¿y saben qué es lo peor? Hacen esas cosas y sacan pecho. Estaban orgullosos de su propio pecado. Dicen, en cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. O sea, es una situación bien seria. Continuamos en el siguiente versículo. Vamos a continuar el versículo 9. Ahí en el mismo capítulo 5, pero vamos a adelantarnos al versículo 9. Dice, cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual, pero no me refería a ¿quiénes? A los incrédulos. O sea, Pablo no está hablándole a gente que no conoce del Evangelio, porque él da por hecho que una persona que no conoce del Evangelio, que no conoce de Cristo, pues no tiene conocimiento de lo que está bien o está mal. Curiosamente, Pablo dice, ni aún esas personas hacen algunas de las cosas que ustedes sí hacen. Pero Pablo dice, mira, yo no les estoy hablando a cualquier tipo de persona, les estoy hablando a ustedes que conocen la verdad. Dice el versículo 10, pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o son ávaros o estafadores o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar, ¿qué? Gente como esa. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y que, y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Pero ellos lo llamaban amor. Todas esas cosas la iglesia las cubría con el manto del amor. Y creían que estaban haciendo lo que era correcto y habían llegado a tal punto que no solamente practicaban esas cosas, sino que se sentían orgullosos. Estaban envanecidos, es el término que Pablo utiliza. Alegaban tener muchos dones especiales. Otros alegaban que eran superiores a sus hermanos, en fin. Pero estaban practicando algo que simplemente hacía que todas esas cosas buenas que Dios les había dado no funcionaran de la manera correcta. Estaban tan envanecidos que no se daban cuenta que afuera había gente que si era por sus acciones parecían más creyentes que ellos mismos. Ahora, quiero que notemos o le echemos un vistazo a esa lista. Pablo dice, ciertamente los incrédulos actúan de esta manera y nombra una lista. Y luego dice, pero ¿saben? Uno tendría que salir para encontrarse con esa gente. Pero por sorpresa yo no les estoy hablando a ellos. Me estoy refiriendo a ustedes. Y cuando Pablo nombra cada una de esas cosas, era porque efectivamente esas cosas estaban ocurriendo en la iglesia. O sea, es una lista exuberante, ¿cierto? Noten lo que había. Lo primero que Pablo enmarca es pecado sexual o inmoralidad sexual. Nosotros tenemos muchos como tabúes con respecto a esos temas, ¿cierto? De hecho, nuestros padres no nos hablaron nunca de eso, o por lo menos a mí. Las generaciones pasadas creían que eso era
casi que más pecado que el mismo acto. Si mencionamos, abrimos los ojos, en fin. Pero eso se tiene que hablar. Entonces, la inmoralidad sexual de la que Pablo está hablando tiene que ver con la forma en que nosotros vivimos nuestra sexualidad. Una vez un amigo me dice, lucho con este tipo de pecado. Y luego me dice, qué bueno que usted no es casado. Porque yo tengo una lucha doble. Estoy luchando con no faltarle a mi esposa, pero también con no faltarle a Dios. Y en mi corazón es, ok, suena bien. O sea, puedo tener licencias mientras no esté casado, ¿cierto? Porque después de que me case, el pecado va a ser mucho más grande. Mentira. Eso no funciona así. Cuando Pablo habla y cuando Pablo les llama la atención de la forma o por la forma en cómo están viviendo su vida, su sexualidad, está hablando a solteros, a casados, a separados, a divorciados, a los que están en una relación de noviazgo, a todos. Todos cabemos ahí. ¿Saben por qué? Porque cuando nos referimos a la sexualidad estamos yendo mucho más allá del acto sexual, de un acto íntimo. Cuando Pablo está hablando de estos temas, se está refiriendo a lo que vemos, se está refiriendo a lo que hablamos, se está refiriendo a lo que pensamos. ¿Notan? Es mucho más allá de tener una relación. Es más, es la forma en cómo me expreso referente al sexo opuesto. Eso tiene que ver con mi sexualidad. Jesús, en Mateo capítulo 5, versículo 18, dice, pero yo digo que el que mira, ¿entienden esa parte? Mirar. ¿Qué estoy mirando? ¿Qué estoy viendo? ¿De qué manera estoy mirando? Con pasión sexual a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Qué bueno que las mujeres se salvan, ¿cierto? Porque es el que mira a una mujer. No, eso aplica para todos, para todos. Así que una buena pregunta para cada uno de nosotros esta mañana es ¿cómo estamos llevando nuestra sexualidad? ¿Cómo la estamos viviendo? El siguiente punto que Pablo menciona en la lista es avaricia. ¿Y qué es avaricia? El ansia desesperada, el anhelo desesperado por tener cada vez más, ¿cierto? Los corintios estaban desesperados porque anhelaban tener los mejores dones. Porque entre más dones tuviesen, entonces más superiores eran con respecto a sus hermanos. Y recuerdan lo que hablamos en una de las características o en una de las cosas que no hace el amor. El amor no siente envidia. Y esas dos cosas van de la mano. Avaricia, envidia, van de la mano. Porque si una persona o mi hermano está progresando, entonces yo también necesito progresar. Eso es envidia. ¿Pero qué hace la avaricia? La avaricia nos invita a dar un punto más. La avaricia nos invita a tener más o mejores cosas que la persona que está a mi lado. Así que, ¿cómo no iba a haber envidia si había avaricia? ¿Y cómo nosotros enfrentamos o cómo es que nosotros vivimos esa avaricia en nuestra sociedad, pero aún más en la iglesia? El hermano que pelea por el plato más grande, ¿cierto? El hermano que dice, mira, yo sé que tú estás necesitado, yo tengo un trabajo para ti, pero entiende, somos de la familia, solo te puedo pagar la mitad del salario. ¿Sabían ustedes que esas cosas ocurren en las iglesias? En donde hay cierto tipo de relaciones
asimétricas en donde este domina a este y bajo el nombre del amor esas cosas se ven? Sí. Tristemente, esa es una realidad. Es la persona que ve al otro en necesidad y dice, sí, yo sé que tú tienes necesidad, yo lo estoy necesitando, te lo compro, pero te lo pago a mitad de precio, aun cuando puede pagar lo que es justo. Esa es avaricia. Y no está bien, especialmente cuando en la iglesia se miran y se viven esas cosas. La pregunta es, si eso está ocurriendo en la iglesia, entonces ¿en qué somos diferentes al mundo? Si un creyente practica estas cosas, ¿en qué es diferente a uno que no lo es? Pablo empieza el capítulo 5 diciendo, me parece increíble pensar que esto está pasando, que lo que veo en la calle es exactamente lo que veo, o peor aún, lo que veo dentro de la iglesia. La otra cosa que Pablo señala es idolatría. O sea, rendir culto a los ídolos. Cuando nosotros pensamos en idolatría, la primera imagen que viene a nuestra mente es, ok, gracias a Dios que yo no tengo ninguna imagen en casa, ¿cierto? Gracias a Dios que yo no tengo ninguna estatua. Porque a veces idolatría la limitamos a la adoración de una imagen o una estatua. Pero idolatría va mucho, mucho más allá. Si nosotros le prestamos atención a todo lo que Pablo está señalando en la primera carta a los Corintios, no es muy difícil definir o concluir quién era realmente Dios y a quiénes estaban adorando los corintios. ¿Saben ustedes a quiénes estaban adorando los corintios? Su ego, su orgullo, a ellos mismos. ¿Estaban adorando a Dios? No. Y no estaban adorando a Dios, primero, porque en sus predicaciones, porque en sus enseñanzas, porque en la iglesia el nombre de Dios no estaba siendo glorificado. Es así de sencillo. Sino que ellos mismos estaban siendo exaltados. Entonces, ¿qué es idolatría? Idolatría es todo aquello que desplaza a Dios del primer lugar en tu vida. Eso es idolatría. Y en la iglesia de Corinto sí que había idolatría. Ellos eran los importantes. De hecho, ¿recuerdan? Habían hecho a Pablo a un lado. Y después Pablo llega y les dice, ustedes son los que saben, nosotros los apóstoles no sabemos nada. Ustedes ya lo han alcanzado todo, nosotros somos unos miserables, literalmente. Les dice en un lenguaje que es muy sarcástico. Pero eso era lo que estaba ocurriendo. Ahora, nosotros decimos, ok, yo no tengo imágenes, no adoro ningún Dios extraño. Sin embargo, ¿en qué medida podrías decir que Dios ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Qué cosas realmente están ocupando el primer lugar en tu vida? Puede ser tu trabajo, puede ser tu estudio, puede ser tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos. Pueden ser tantas cosas, puede ser tú mismo. O como en el caso de los corintios, pueden ser tus capacidades, pueden ser tus talentos, pueden ser tus dones. Eso era idolatría. Y ellos estaban siendo idólatras, ególatras. Y vamos a notar que no solamente eran idólatras porque se adoraban a sí mismos, sino que lo llamativo de todo eso era porque el que hiciera más era más exaltado. Así que de una u otra forma vamos a notar que habían unos que impulsaban a otros a que hicieran ciertas cosas para elevar su orgullo. El siguiente aspecto en la lista, hemos visto inmoralidad sexual, hemos visto la avaricia, la idolatría,
Y hay otra cosa más, insultos. Eso es más común, ¿cierto? Eso es mucho, mucho más común, incluso entre nosotros. Ellos parece que se estaban insultando y que lo hacían con mucha frecuencia. Y saben, nosotros no necesitamos ir muy profundo para darnos cuenta que los insultos son una característica de la persona que no puede reconocer o que no sabe reconocer sus errores o su propio nivel. ¿Ustedes alguna vez han tratado de ponerle fin a una discusión a los gritos, a los insultos? Es común. Noten una persona que no tiene argumentos para sostener una discusión y va a apelar a los gritos, va a apelar a los insultos. Ahora, el apóstol Pablo no está hablando de no enojarse. ¿Recuerdan? Eso lo vimos en la charla pasada. No es que entonces todos estamos en una atmósfera que es santa, ¿cierto? Porque eso no va a pasar. Mientras la iglesia esté aquí, vamos a estar luchando con esas cosas todo el tiempo. Así que Pablo nos está diciendo que no se pongan bravos, que no se enojen, que de vez en cuando no se molesten, porque es natural y de hecho tiene que existir. De hecho, Pablo estaba muy molesto con los creyentes en Corinto. Pero lo que Pablo dice es que las discusiones, que las diferentes opiniones, que las conversaciones que ustedes tengan respecto a un tema, a un asunto, no se solucionen a los gritos. Eso es típico entre las parejas. El que más grita es el más fuerte. ¿Sí o no? A veces ocurre. El que más insulta es el que termina ganando. No porque tenga la razón, sino porque antes que ganar el respeto ha logrado infundir temor, ha logrado infundir miedo. Y parece que esa era la forma en que los hermanos estaban solucionando sus conflictos. ¿Y saben una cosa? Insultar no necesariamente es pronunciar palabras obscenas. No solamente es ser groseros. Cada palabra que sale de nuestro corazón con la firme intención de dañar al otro, eso es insulto. Y usted y yo conocemos personas que insultan con las palabras correctas, ¿cierto? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué cosas estamos alimentando? Entonces, también insultaban. La forma fácil, entre comillas, de solucionar un conflicto. Lo otro que Pablo señala son borracheras. Habían borrachos. Y borrachos o borracheras es básicamente estar bajo el dominio del alcohol, del licor. De hecho, Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino más bien sed o estad bajo el dominio del Espíritu Santo. Pero la Biblia habla de borracheras. ¿Qué si me tomo una, dos o me tomo tres si no estoy borracho? A veces esas cosas se malinterpretan y hemos hablado en otras charlas, en otros momentos, acerca de lo que implica el texto. Pero la Biblia también es claro que si me tomo un vino o incluso tomo una cerveza, no significa que estoy pecando. Pero lo que el apóstol Pablo también enseña es que nosotros podemos ser piedra de tropiezo. Tengo un amigo que en algún momento, la iglesia en la que yo nací espiritualmente era muy, muy conservadora, casi que al punto de lo que conocemos como legalismo, ¿sí? Es decir, no te puedes parar el copete, no te puedes dejar crecer el cabello si eres hombre, si eres mujer, pues procura usar una falda. Bueno, ese tema de la vestimenta no era tan fuerte allá, ¿sí? Y le doy gracias a Dios por mi iglesia, porque me enseñaron a amar a Dios. Pero ese tipo de cosas era un poco fuerte. De repente un amigo quiso dejarse crecer su cabello, ¿sí? Y
le encantaba discutir, especialmente con una persona acerca del asunto del cabello, ¿sí? Y cuando esta persona tenía la oportunidad de discutir con esa persona, de hecho, se dejó crecer el cabello solamente para buscar pelea, para buscar discutir, ¿sí? Y entrar en conversaciones que también Pablo dice vanas y que no construyen nada. Pero también conozco personas que se toman una cerveza y dicen, mire, no pasa nada. ¿Y saben qué dice Pablo? Pablo dice no pasa nada. Pero si tú haces de ese acto una piedra, un tropiezo para el débil en la fe, para el que no tiene la misma capacidad de discernir y manejar esas cosas, al igual que tú las tienes, tú estás pecando. A veces personas llegan a nuestra casa y me encanta la música. Y me encanta el rock, especialmente el de los 80. Bueno, creo que lo que hacen o lo que llaman rock en la actualidad, bueno, poco de eso. Pero me encanta esa música. Y de repente llega una persona y le pregunto, ¿está bien esa música para ti? ¿Porque escuchar esa música es malo? ¿Porque escuchar esa música es pecado? No, pero me la quedo para mí. Si una persona que está llegando a la iglesia y le han enseñado, como a la mayoría de nosotros, que esa música es mala, y esa persona va a creer que es mala, si a esa persona le afecta, la cambio. ¿Estoy siendo hipócrita? No. Sería hipócrita si le estoy diciendo a esa persona que efectivamente escuchar esa música es mala, pero luego cuando sale de mi casa, la pongo, ¿sí? Simplemente estoy tratando de no ser ocasión de tropiezo a esa persona, ¿sí? Así que está bien, si tomas una cerveza no estás pecando, pero ten cuidado con qué intención la tomas, en qué lugar la tomas, en qué contexto lo haces. Porque no se trata de ser hipócritas, ¿sí? Pero se trata de ser cuidadosos con las cosas que hacemos, porque la Biblia también nos habla acerca de eso, ¿sí? Entonces este amigo que se dejó crecer el cabello, no, yo creo que no estaba pecando, pero cuando hacía de su cabello, una acción para pelear y discutir y provocarle la ira a otra persona, entonces ahí sí estaba incurriendo en pecado. Entonces Pablo dice, mejor en todo caso que no te tomes ni una. Porque si tomas una, tal vez vas a ir a la otra. Tengo un amigo que decía, es que si yo me tomo una cerveza me soplo la canasta y entonces estoy en serios problemas después. Si ustedes tienen problemas con esas cosas, mejor no le den ocasión al pecado. Es así de sencillo. Conozco personas que no pueden tolerar el licor porque tuvieron un pasado fuerte con el licor. En tal caso, si conoces a esa persona, ni siquiera le menciones el licor, ¿sí? Porque puedes terminar siendo un problema para tu hermano. Lo siguiente que Pablo menciona son estafadores. Wow, en la iglesia habían estafadores. ¿Y qué es estafador? Escuchen los sinónimos de estafador: embaucador, charlatán y simulador. Quiero leer eso otra vez. Charlatán, simulador. ¿Ustedes conocen charlatanes? ¿Conocen simuladores? Personas que se camuflan de manera excelente. Eso es un charlatán, un embaucador. Alguien que adopta una postura, un lenguaje, ciertas acciones. ¿Para qué? Para lograr lo que quiere. Para salirse con la suya. Eso es muy sutil en las iglesias. ¿Saben? Nosotros como buenos creyentes, nosotros tenemos un lenguaje que nos caracteriza, ¿cierto? Entonces, por ciertos términos, uno casi que puede identificar si una persona es creyente o no. Si una persona llega a nuestra iglesia y tiene un recorrido en una iglesia o ha asistido a otra iglesia, o simplemente es un creyente que llega y no ha escuchado nada espiritualmente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un lenguaje que hemos desarrollado. Y claro que hay algunas acciones que deben ser propias de un creyente. ¿Y saben?
hay personas que no les importa adaptar ese lenguaje, que no les importa camuflarse en ciertas acciones para lograr lo que quieren. Y en serio, la iglesia necesita tener cuidado con ese tipo de creyentes. Mucho, mucho cuidado. Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Necesitamos tener cuidado. Es el niño que dice, papá, mamá, ¿tú sabías que yo te amo? Y ustedes saben que está próximo a pedir algo, ¿cierto? Es el esposo que se ha portado mal toda la semana, pero de repente una noche empieza a susurrar esas palabras lindas al oído de su esposa. Ustedes ya saben a dónde va, ¿cierto? No es un secreto. ¿Por qué? Porque no nos importa adoptar ciertas cosas, abrazar ciertas actitudes con tal de obtener lo que deseamos. En tal caso, Pablo dice, eres un estafador, eres un charlatán, eres un embaucador, eres un simulador. Y haces todo eso con el fin de lograr lo que quieres. Es el pastor que te dice, tú que eres el voluntario ejemplar, tan entregado, tan sacrificado. Si el pastor en alguna ocasión les ha dicho eso, por favor no digan nada. No, si se sienten así, ustedes necesitan hacerlo saber, ¿vale? Porque nosotros podemos cometer esos errores. De hecho, hay muchas personas en las iglesias que se sienten tremendamente usadas, utilizadas. Y no dicen nada porque es el pastor, ¿cierto? Entonces podemos caer en ese error. ¿Por qué razón Pablo menciona todas esas cosas? Porque ciertamente en la vida de la iglesia estaban cada una de ellas presentes. De manera directa, las hacían, las practicaban. Ahora miremos eso mismo de manera indirecta o de forma indirecta. ¿Y qué es de forma indirecta? Consentían, aprobaban, encontraban gozo en la caída del otro. Y vamos a tratar de desarrollar ese siguiente punto de dos formas. Por un lado, de la manera activa, es decir, ser intencional a la hora de que el otro caiga. Es incitar, motivar al otro y encontrar gozo en la caída del otro. En Romanos capítulo 1, versículo 32, Pablo escribe lo siguiente: saben bien que la justicia de Dios exige que los que practican tales cosas o esas cosas, incluyendo una lista muy similar a la que leímos en Corintios, dice merecen morir, pero ellos igual las hacen. Pero noten lo que dice después, peor aún, ¿qué hacían? Incitan a otros a que también las hagan. Eso es meramente humano. Ustedes me van a decir si sí o no. Nuestro pecado nunca es tan cruel, nunca se ve tan malo como cuando nosotros somos los únicos que lo practicamos. Pero luego, cuando otras personas hacen lo mismo que nosotros hacemos, decimos, qué alivio, ¿cierto? Qué alivio. ¿Saben? Tenemos la tendencia humana de rebajar la magnitud y la capacidad de daño de nuestro pecado cuando lo vemos en otra persona. Y luego Pablo, ¿qué dice? Ustedes no solo practican esas cosas, sino que también invitan a otros a que las hagan. ¿Por qué? Por esa sencilla razón. Porque si otros las hacen, luego tú no eres el único. Luego todos estamos en la misma página. Luego yo no soy tan pecador. Luego mi pecado no es tan grave. De hecho, a veces decimos, ¿recuerdan al pastor, a este pastor de tal iglesia? ¿Saben qué? ¡Ah! ¿En serio? Pero si era el pastor, pero si era el líder. Y luego sentimos como, bueno, pues si los pastores se equivocan,
Si los líderes pecan, bueno, pues ¿qué más puedo esperar yo, cierto? Puedo pecar, puedo darme unas licencias. Y Pablo dice, nada de eso. Tanto el que peca como el que invita a otros o el que se complace en ese pecado es igual de pecador. ¿No les ha ocurrido alguna vez que olvidaron pagar el recibo de la luz o del teléfono? Y desde entonces han rogado que al esposo o a la esposa también se le olvide para estar a paz, a la par. Eso ocurre. La otra vez estábamos en casa y yo me puse de buena gente a hacer algo, como tal vez el desayuno, freír unos huevos, algo. El punto es que saqué lo que había de la sartén, pero dejé la estufa encendida. Y estábamos desayunando cuando mi esposa se percata de lo que estaba pasando y me dice, cielo, hay que tener más cuidado. Me lo dijo así. ¿Pero ustedes creen que yo lo tomé así? No. Nos cuesta reconocer los errores, ¿cierto? Y yo, bueno, ok, sí, voy a tener más cuidado. La apagué normal. Pasaron unos días, ella se levanta mucho más temprano que yo. A veces me levanto con ella, otras veces no. Pero me desperté, estaba todo lleno de humo. Y obviamente cuando veo que está todo lleno de humo, digo, no, pues imagino que es la estufa, además por el olor. ¿Han pasado alguna vez cerca de la Nacional de Chocolates por la 13? Hay un aroma así parecida. Fui a la Yeta y había el chocolate que mi esposa había dejado preparando, que había querido preparar, estaba en pasta, ¿sí? Y la olleta estaba casi toda quemada. Me sentí todo un héroe. En serio, ese día descansé. Dije, estamos a la par. A ella también le pasa, ¿nota? No se trata de tener más cuidado. Pero eso nos ocurre. Y nos deleitamos y encontramos satisfacción cuando a la otra persona también le pasa. Pablo dice, eso que estás sintiendo es pecado. ¿Por qué? Porque el amor no se deleita ¿en qué? En la maldad. En cualquier tipo, en cualquier ocasión que eso ocurra, estás cometiendo pecado. El amor no se goza en la maldad, no se goza en el pecado del otro, ni en las cosas malas que le ocurren a nuestros semejantes. Antes de que eso pase, según el apóstol Pablo dice, ustedes deberían estar llorando de dolor. Cuando esas cosas ocurran, la iglesia va a ser diferente. Cuando nosotros empecemos a hacer morir todos esos sentimientos, la iglesia va a ser diferente. Ahora miremos esto mismo de manera pasiva. De manera pasiva es básicamente comer callado. ¿Ustedes conocen ese término? ¿Conocen esa expresión? Sí. ¿Notan lo que hizo fulano? ¿Qué más da? No diga nada. Quédese callado. ¿O para qué lo hacemos si finalmente va a ocurrir lo mismo? ¿O para qué lo hacemos si finalmente no va a pasar nada? ¿Saben lo que dice el apóstol Pablo? En 1 Corintios capítulo 5, versículos 12 y 13, dice, no es mi deber juzgar a los de afuera, pero si es que, ¿pueden leerlo ahí? 1 Corintios capítulo 5, versículos 12 y 13. Dice Pablo, no es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a quienes, a los de la iglesia y a los que están en pecado. Tengo una mala noticia. Si tú estás en pecado, es asunto de todos. Si una persona en la iglesia está en pecado, es asunto de todos. Si tú vienes a Conviva Norte y estás practicando un pecado,
o ves a una persona que está practicando pecado, a uno de tus hermanos que está practicando pecado, Pablo dice, es tu responsabilidad juzgar, pero juzga bien, porque se puede juzgar bien o se puede juzgar mal. ¿Saben lo que estaba pasando? Versículo 13 dice, Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las Escrituras, quiten al malvado entre ustedes. O sea, Pablo dice, ¿cómo es posible que ustedes ven a sus hermanos haciendo esas cosas y no dicen nada? ¿En serio eso está pasando? Pablo dice, en vez de complacerse con sus acciones, ustedes deberían tomar medidas. Wow. ¿Ustedes quieren seguir siendo creyentes? Ojalá sí, porque esto es lo que hace el amor. ¿Saben lo que estaba ocurriendo en esta parte? Algunos creyentes, tal vez no estamos diciendo que toda la iglesia en Corinto hacía eso, que cada persona hacía esas cosas. Pero saben, muchos de ellos no eran culpables por su accionar, sino que eran culpables por su pasividad, por la forma en cómo decían, bueno, pues yo estoy haciendo lo que a mí me corresponde, está bien. Pero llegaba hasta ahí y no eran capaces de en amor llamar al hermano y decirle, mira, creo que esto no está bien. Entonces Pablo dice, ustedes tienen la responsabilidad de hacerlo, a los de afuera los juzgan otros, pero nosotros debemos pedirnos cuentas en este nivel. ¿Qué es que el presidente? ¿Qué es que el alcalde? ¿Qué es que el vecino? Bueno, si el vecino no viene a la iglesia, va a ser difícil que entienda ciertas cosas, pero el día en que el vecino llegue a la iglesia, el día en que acepte a Cristo como Salvador personal, el día que sea parte de esta familia, usted y yo tenemos la responsabilidad de hacerle caer en cuenta el pecado. No hacerlo sería gozarnos en la maldad. Y eso no es lo que hace el amor. Pablo dice en el versículo con el que iniciamos, el amor no se deleita en la maldad, sino que ¿qué? Sino que se regocija en la verdad. ¿Saben una cosa? La razón por la que nosotros nos gozamos por naturaleza en la maldad es porque nacimos en maldad. Es sencillo, es lo que conocimos. Siempre le digo a mi esposa, cuando Dios nos dé hijos, quiero que ese niño o esa niña pruebe el dulce por ahí a los 10 años. Qué pecado, ¿cierto? No, queremos que se tome la sopa. Así que vamos a empezar a darles algunos alimentos que lleguen primero, que sean su primera experiencia y que de esa manera tenga un aprecio y un apetito particular por esos alimentos. Cuando nosotros nacimos en maldad, nacimos con esa naturaleza caída. Entonces es apenas natural que nosotros nos queremos gozar en esas cosas. Pero noten ustedes la contraparte, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija ¿en qué? En la verdad. Esa es la clave. Si tú no estás buscando la verdad, olvídate que vas a perder en algún momento el apetito por la maldad. No hay otra forma de hacerlo. No hay una forma de que nuestro corazón y que nuestra mente estén completamente vacías. Necesitan estar completamente llenos todo el tiempo. Así que no se trata de sacar y luego voy a empezar. No. En la medida en que tú empiezas a regocijarte en la verdad, a conocer a Jesús, a conocer su verdad, a gozarse en Él, lo demás ya no va teniendo lugar. Y es en ese proceso. No estamos diciendo que entonces ya, porque leímos la Biblia mañana y nos salimos esa tarde juiciosos y con esa idea en mente, entonces vamos a la casa, leemos el capítulo de Corintios 13. No ha pasado nada. No, no va a pasar así. Va a ser una práctica todos los días. Pero en la medida en que usted y yo conocemos la verdad y nos deleitamos en la verdad y nos gozamos en la verdad, vamos a ir paulatinamente perdiendo el apetito y erradicando esos sentimientos negativos que hacen que nosotros encontremos placer en lo que le pasa malo
a mi hermano, a la persona que Dios ha puesto a mi lado. Jesús dijo, yo soy la verdad. Entonces el antídoto es que a la luz de su amor, de su misericordia y su concepción del error, nosotros trabajaremos en nuestro corazón, en nuestro interior. Y que después de haber hecho algo así, podemos con esa misma medida exhortar a aquellos que están en pecado. El amor no se regocija ni haciendo el pecado, ni contemplándolo en aquellos que sí lo hacen. Porque en ambas dimensiones estaríamos deleitándonos en la maldad. ¿Me acompañan en un momento de oración, por favor? Casi siempre hago esta pregunta. Y la hago casi siempre porque casi siempre estoy luchando con lo mismo. Porque una lección escuchada no es una lección aprendida, es aprendida solo cuando es vivida, cuando puedo llevarlo a la práctica. Así que, ¿qué vas a hacer con estos principios? O sea, lo que Pablo dice, en realidad hay cosas que no van con nuestra fe. Es así de sencillo. Usted y yo ya no estamos para contemplar ciertas cosas. Y está bien que nosotros no vamos a ser perfectos y que vamos a abandonar esa lista de cosas que sabemos que son negativas de un día para otro. Pero la pregunta es, ¿cómo está tu corazón respecto a esos asuntos? O sea, cuando tú miras estas cosas, cuando escuchas estas cosas, en tu corazón, ¿qué sientes? El apóstol Pablo dice, en vez de sentirse orgullosos de esas cosas, deberíais estar llorando de dolor. ¿Y saben qué es lo interesante? Dios no siempre mira nuestra lucha o nuestra santidad o nuestro crecimiento con base en lo que hemos superado, sino con base en lo que hacemos para superarlo, en base a nuestra lucha, en base a nuestro esfuerzo, en base al tiempo que pasamos, con base al tiempo que pasamos cada mañana, diciendo, Dios, tú conoces mi corazón, tú sabes que soy propenso a fallar, seguramente voy a caer en alguna de estas cosas en este día. Se mide a partir de esa realidad. Entonces la pregunta es, ¿cómo percibes esas cosas en tu corazón? ¿Hay dolor? ¿Hay remordimiento? ¿El Espíritu Santo te está diciendo que en realidad estas cosas están mal en un creyente? Es una lucha diaria. Es una lucha constante. Pero si nosotros no luchamos contra eso, ¿de qué manera seríamos diferentes a la gente de afuera? Si el apóstol Pablo entrara esta mañana a nuestra congregación, ¿qué diría acerca de nosotros? ¿Qué diría Dios esta mañana acerca de cada uno de nosotros? ¿Será que Dios diría, me sorprende que no hay ninguna diferencia entre aquellos que todavía no me conocen y tú que eres mi hijo, que eres mi hija y aún practicas estas cosas? Es más, ni te afanas por practicarlas. Es más, ni te esfuerzas por cambiarlas. ¿Cuál sería ese dictamen divino? Padre, yo sé que estoy perdido, porque he insultado con palabras. Porque aunque a veces he usado las palabras más correctas, han salido con la motivación incorrecta en mi corazón. Y eso nadie lo ve, pero yo lo siento.
porque tú me lo haces saber. Estoy perdido porque en más de una ocasión yo me he regocijado. Tal vez no he incitado a nadie, pero he sentido un alivio al ver a otros luchar con lo que yo lucho. Y eso no está bien. A veces yo he tenido pensamientos. A veces yo he visto. Y no sé, Señor, cuántos de mis amigos, de mis hermanos reunidos aquí esta mañana ven esta lista y dicen, estoy perdido. Estoy perdido en el sentido de que me falta mucho para llegar al nivel, para llegar a la madurez que tú esperas de un verdadero creyente. Mi oración, Señor, es que tú nos hagas entender, que reveles esa realidad en nuestro corazón, que lo saques a la luz o que por lo menos nosotros podamos entenderlo y que empezamos a tomar esas cosas en serio, a erradicarlas, que en nuestro corazón hay un profundo deseo por no incurrir en esas cosas porque entendemos que no son frutos del amor verdadero. Y Señor, que nosotros podamos seguir probando tu verdad y que en la medida en que nosotros nos regocijamos en tu verdad, empezamos a perder el apetito por esas otras cosas que no nos hacen bien. Yo sé, Rey, que ese es el antídoto. También sé que la lucha es fuerte, pero necesitamos tomarlo en serio. Así que yo te pido por cada uno de nosotros, te pido por mi vida, te pido por mis hermanos. Y te ruego, Señor, que tú puedas ver la diferencia, que el mundo pueda ver la diferencia, que la gente que está afuera entienden que hay algo incorrecto porque ven en nosotros hacer lo que es correcto y no están confundidos. Yo te pido, Señor, que con Viva Norte pueda hacer luz, que pueda hacer luz al practicar las manifestaciones del amor verdadero. Oramos en tu nombre. Amén.